¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre me da mucha alegría poderlos acompañar, saludar y compartir estas charlas que son sumamente interesantes para todos, que todos aprendemos juntos. Así que primero quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado este proyecto de una manera o de otra, con sus donativos, haciéndose miembros del canal, participando en los grupos de estudio. Muchísimas gracias por hacer este proyecto posible. Sin ustedes no podríamos estar aquí, así que de verdad y de corazón, muchísimas gracias. Y hoy, bueno, pues tengo una invitada que hacía bastante tiempo que no teníamos por aquí, así que me da mucha alegría recibirla nuevamente. Ya algunos seguramente la conocen, ella se llama Natalia Vera, es maestra Waldorf de preparatoria y primaria, tiene un máster en neurociencias enfocada al área educativa y actualmente está trabajando en León, Guanajuato, México, ahí en una escuelita Waldorf, así que le doy la más cordial bienvenida, Nati. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Feliz, Caro, de estar nuevamente en tu programa, sumamente encantada de saludarte, agradecida de la oportunidad de abrir micrófonos a la comunidad que te sigue en esta noble tarea que realizas para dar a conocer la antroposofía y, bueno, todos los aportes para la vida del ser humano, este planeta y toda nuestra espiritualidad. Así es que gracias, gracias, gracias. Pues qué alegría poder conversar nuevamente contigo. Ya hemos estado hablando de las pantallas, de la educación, de la importancia del juego. Bueno, hemos hablado de estos temas que son tan bonitos y necesarios para los que somos padres, maestros, tíos, hermanos de niños pequeños y que queremos acompañarlos, o no tan pequeños también, ¿no? Y queremos acompañarlos desde la conciencia, desde el amor, desde la entrega, pues qué mejor que desde el calorcito que aporta siempre la antroposofía, ¿no? Desde esa luz que nos trae. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar de esta pedagogía Waldorf y la perspectiva neurocientífica, que me encanta que traigas la palabra científico, porque es que si no es científico no vale, ¿no? Así que bueno, primero nos vas a contar, ¿no? Un poquito lo que ha ocurrido durante estos 20 años de estudio y cómo, pues, como siempre creo yo, Steiner, un adelantado a su época, ya lo había mencionado. Así es, Caro. Mira, me encanta esto que empieza a suceder porque gracias a la experiencia que llevo por alrededor de 10 años como maestra de la pedagogía, de este maravilloso regalo de vida que llevó pues a esta servidora, ir uniéndolo con el camino de la neurociencia, que después obviamente aparece la neuroeducación, la neuropsicología, que son caminos que están aunados por una misma base, una misma raíz, que es entender cómo funciona el cerebro humano. Y gracias, bueno, pues a un español, Santiago Ramón y Cajal, que él descubrió cómo poder hacer un análisis de los movimientos y cómo brillaban las neuronas en el ser humano, empezamos a darnos cuenta que habían áreas del cerebro que se estimulaban más de acuerdo a ciertos elementos externos que comenzaba a vivir el ser humano, ¿no? Entonces, si el ser humano recibía un estímulo externo, se iluminaban unas áreas determinadas del cerebro. Entonces comenzó a ser sumamente apasionante esto. Y desde luego comenzaron a hacerse grandes estudios para entender la conducta humana, los sentimientos, las emociones, las frustraciones, los, pues, los problemas psicológicos, psiquiátricos del ser humano. Entonces, cada vez se ha podido ir ayudando más desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, también evidentemente algunos medicamentos que empezaron a aportar, otros que no aportan tanto. Por lo tanto, se encuentra en esta etapa de la vida del ser humano, yo encuentro que un equilibrio muy interesante entre esto que podemos combinar un poco holístico, que era lo que trabajaba mucho Steiner, y que empieza a tomarse de la mano sumamente fuerte con la ciencia del cerebro. Y, por supuesto, hablando de la pedagogía Waldorf, de las primeras etapas en el cerebro del niño, cómo se desarrolla, cómo aprende, cómo crece, cómo empieza a superar situaciones de conflicto, situaciones difíciles de la vida, cómo se enfrenta al mundo. Entonces, créeme, yo siempre lo digo,
si yo no estuviese tan convencida de que está tomada de la mano la ciencia con la pedagogía Waldorf, no sería maestra Waldorf. Entonces siento que vivo en concordancia con lo que la ciencia está en estos minutos validando tan fuertemente. Eso sería, Caro, querida, por ese lado. Claro, y entonces, ¿qué es exactamente lo que nos ayudaría a saber, conocer de cómo funciona el cerebro, de cómo aprenden los niños? ¿Cómo podemos ayudarlos en ese sentido? Bien, me gusta a mí siempre comenzar con preguntas para que vayamos haciendo un movimiento alternativo entre qué es lo que puedes saber tú, que eres la voz de las personas que te escuchan, que te siguen, que confían en tu proyecto, y un poquito lo que uno con mucha humildad quiere transmitir, porque siempre he dicho, la verdad es que uno puede tener muchos conocimientos que son googleables, o sea, lo que yo te puedo decir, tú ahora inmediatamente lo buscas y puedes tener mucha más información de la que yo te puedo estar transmitiendo. Sin embargo, esta humildad que quiero también transmitir para cada uno de ustedes es que gracias a que uno ha podido vivir las experiencias y comprobar que las cosas sí están cohesionadas, pues eso es lo que uno puede transmitir. Y cómo uno puede ir armando este constructo entre la experiencia, los estudios, obviamente los análisis y lo que uno va uniendo, cómo uno también va ayudando a las familias, porque por Mm, lo menos de mi parte creo que tengo esa herramienta para poder ir acompañándolos. Entonces ha sido muy, muy bonita esa experiencia. Entonces mi mm. primera pregunta para ti, Caro, es, bueno, si tú sabes qué le sucede al ser humano, al cuerpo humano, cuando, por ejemplo, consume mucha grasa, Mm, alimentos poco sanos, ¿no? O sea, tienes ahí tu hígado, ¿verdad? Cuando consumes mucha sal, tus riñones con problemas, cuando consumes, no sé, mucho tabaco, obviamente tus pulmones. Cuando eres sedentario, evidentemente comienzas a tener problemas de sobrepeso, dolor en las articulaciones. Entonces, la primera parte es explicar muy bien qué sucede con ciertos sobreestímulos o carencias de estímulos en la primera infancia de los niños, que nos lleva a entender que pueden también haber problemas en el cerebro del niño. Y hemos hablado de este tema otras veces, por ejemplo, el famoso TDAH, ujú. problemas de concentración, falta de tolerancia a la frustración, inhabilidad para tomar decisiones. Entonces, hay muchos factores que empiezan a verse perjudicados, dañados, disminuidos, no se desarrollan plenamente en función de que ese niño o está siendo sobreestimulado, está siendo demasiado resguardado o demasiado eh, des, desvinculado del normal desarrollo que el niño debiese tener, que debiese ser el contacto con la naturaleza, los pares, elaborar cosas, vivir las experiencias, que finalmente es lo que lleva al ser humano a fortalecerse, a Ujú. establecer pues todas estas conexiones neuronales, que es con el primer concepto que quiero que nos quedemos. Y ahora quisiera explicarte todo esto de manera muy amigable, de cómo funciona el cerebro, para poder llegar a todas las personas, todas las familias, ¿no? Y también hacer llegar un poquito la base y la filosofía de la pedagogía Waldorf, para que también sea comprendido cómo se va entretejiendo esto de manera tan sabia, tan bella y tan amistosa. Mm, Entonces, la primera parte que siempre menciono es cómo el cerebro se ha ido entendiendo a lo largo de estos años. Y se habla siempre de un cerebro, el cerebro triuno, que es el mm, cerebro, primero el reptiliano, que lo hemos hablado, el límbico y el neocórtex. ujú, El reptiliano, que es principalmente el cerebro que llega más desarrollado en un recién nacido. Es el que llega con las conexiones neuronales más establecidas, pues es el cerebro de la supervivencia. Si un niño llegase a este mundo sin esas conexiones establecidas,
Sería un bebé que casi no lloraría, un niño que casi no haría mm, berrinches, que no pediría a su mamá, que no pediría abrazo, que no pediría el apapacho. ¿Por qué? Porque la supervivencia del ser humano es la que te hace llorar, la que te hace huir, la que te hace pedir el apego seguro, ¿cierto? Eh, todas esas cosas que aparecen en un bebé son las que están presentes en el cerebro reptiliano. ¿Sí? mm. Entonces, esas conexiones ya vienen hechas, que es la que le proporciona la supervivencia. Entonces, sí, si ustedes dicen, ya bebé que no llora, no se alimenta, Sí, sí, porque pues, si el bebé no llora, pues, no tiene claro, hambre, no tiene frío, no tiene calor, no tiene cólicos, entonces no lo mirarían tanto y el bebé se enfermaría, ¿cierto? claro. Sí, Entonces, ese es sí. el primer concepto que yo invito a que tengamos súper claro, que sí llegan conexiones neuronales hechas, pero no todas. El ser humano llega a este mundo sumamente incompleto. Solo llega justo y preciso para la supervivencia. Luego tenemos este otro cerebro que es el límbico, que aquí es donde entra tan bellamente la pedagogía Waldorf en la primera etapa del niño, que es donde se guardan las emociones, las Mm, experiencias y la memoria. Como la pedagogía Waldorf fomenta tanto el contacto con la naturaleza, las experiencias, aprendiendo a hacer las cosas, a equivocarse, a caerse, a tener contacto con distintas texturas naturales, el lodo, piedritas, palos, ramas, hojas, todo eso que te permite entrar en contacto con lo natural, con lo real, todo eso fortalece el cerebro límbico, mm, porque aprendes a través del gozo, a través de la emoción agradable, a través de la experiencia alegre, a través de la felicidad. Tú dices, pero bueno, ¿por qué si mi hijo igualmente puede ser feliz con un juguete, con una muñeca, con una Barbie, con un carrito, ¿no? Sí es cierto, sin embargo, todo eso te lleva a inhibir, a restringir, a coartar la posibilidad de ser creativo, de ser imaginativo con un objeto tan elaborado, tan terminado, tan acabado como son estos juguetes que te dicen todo lo que tienes que hacer y ya te traen una estructura. Sin embargo, un niño puede tomar un palito y ese palito puede ser la varita mágica, puede ser una antena, puede ser una espada, ¿cierto? ujú. Por lo tanto, fortaleces la emoción, la felicidad y de paso empieza a tomarse de la mano con el neocórtex, que aquí esta área del cerebro es la que nos distingue de los animales, porque esa parte del cerebro es el cerebro ejecutivo, el que te permite tomar acción, tomar Mm, decisiones claras, el que te permite solucionar conflictos, el que te permite ser organizado. Toda esa área del cerebro perdón, es la que te permite ser un adulto coherente, ser un adulto eficaz, eficiente, un adulto que resuelve, un adulto que soluciona, un adulto, un adulto feliz, ¿por qué no decirlo? Entonces, Caro, cuando ya entendemos cómo funcionan estas tres partes del cerebro que desde luego están unificadas en una sola acción, es ir haciendo conexiones neuronales. El ser humano aprende a través de la sinapsis. Existen neuronas que son una cantidad con la que el ser humano nace. Nacemos con esas neuronas, pero las experiencias permiten que nos vayamos conectando, que conectemos. Por ejemplo, un niño aprendió a atarse las agujetas, lo hizo una vez, lo hizo dos veces, tres veces y ya lo conquistó, porque esa conexión neuronal ya se estableció. Esa neurona estaba distinta, no tenía ramificaciones, pero lo hizo una, dos, tres veces y se estableció. Por eso ahora ya las personas, los adultos nos atamos las agujetas sin pensarlo, sin tener que analizar qué movimiento estamos haciendo. Y así obviamente es la conducción,
la escritura, andar en bicicleta, cocinar, hacer cosas que no tenemos que pensarlas tanto para realizarlas, porque esa conexión neuronal ya está hecha. Entonces, lo que permite la pedagogía Waldorf en coherencia con la neurociencia es que el repetir las acciones permite generar las conexiones neuronales que el ser humano necesita. Cuando tú tienes a un niño, una niña sentada 1 hora y media, 2, las 6 horas que los pobrecitos con suerte le tocó educación física ese día o taller de movimiento, esas conexiones neuronales, fíjate que lamentablemente están mucho más restringidas, porque el ser humano aprende haciendo, con la acción física, con la realización y la vivencia de las experiencias, inclusive de cortarse, de quemarse, de rasguñarse, de espinarse, de que algo esté muy frío, de que algo esté muy áspero, de rasparse las rodillas. Así es el aprendizaje, de que se le cayó algo en la cabeza porque lo puso muy arriba. Todo eso es el aprendizaje que le debemos permitir a nuestros pequeños y pequeñas durante sus primeros 6, 7 años de vida. ¿Y qué estamos haciendo? Lamentablemente se está llevando demasiado temprano experiencia simplemente cognitiva, demasiado intelectualizada antes de la edad que le permitan las experiencias, que a su vez fomenta y fortalece las conexiones. Entonces tenemos niños de 8 años que no se abrochan las agujetas, que no se atreven a subir un árbol, que no les gusta tocar el lodo. Y por ende, tú dices, bueno, ¿y eso de qué les sirve en la vida? Les sirve que después esa conexión neuronal de resolver, de enfrentarse, de tener la fortaleza, la voluntad de hacer las cosas, te va a llevar a ser un ser humano resuelto, un ser humano con habilidades para la vida, un ser humano que enfrenta los conflictos, que no se esconde, que no se frustra, que no cae en depresión. Puede tener su momento de catarsis, de enojo, de molestia con el mundo, obviamente es normal, no estamos diciendo que las personas no tengan que tener esas emociones, sin embargo va a ser capaz de vivirlas, enfrentarlas, asumirlas con la responsabilidad, como debe involucrarse con eso, sin embargo va a ser capaz de resolverlo. Porque uno, hoy en día, ¿qué está haciendo? Y me pasa cuando hago clases en la universidad y mis alumnos me van a escuchar y lo van a saber. Les digo, no miren el celular cuando les hago una pregunta. No miren el celular cuando les digo, creen un cuento, creen una historia, una canción, un verso, no lo hagan. Porque después, cuando usted tenga que enfrentar un problema en la vida, no lo va a poder googlear. Cuando su hijo esté haciendo un berrinche, cuando esté mal, cuando esté llorando, cuando esté desbordado, usted o su hijo o su familia, usted no va a poder googlear eso. Usted lo que tiene que hacer es vivirlo, es enfrentarlo en base a las fortalezas que tuvo en su primera etapa de vida. Por lo tanto, querida Caro, lo más importante es que nosotros les permitamos a nuestros pequeños vivir esto para que las conexiones neuronales se puedan establecer. Eso. Qué interesante lo que has dicho porque me has recordado, últimamente he conversado con algunos jóvenes y todos están, sufriendo por no saberse comunicar con los demás en persona. Sí se comunican con los demás vía virtual, pero cuando están en persona les están temblando los dedos, la voz, las manos. Es algo que, como bien dices, aunque lo googleen, no lo van a poder resolver, porque es algo que tienes que hacer tú, ¿no? Tienes que haber desarrollado un coraje, que a pesar de las caídas te tienes que levantar y tienes que seguir, y que no todo va a ser perfecto, y que me voy a equivocar no sé cuántas veces, pero que no puedo perder la esperanza de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando les dices que no hay pastilla para resolver ese problema, cuando les dices que ChatGPT no les va a resolver ese problema tampoco. Entonces, es como, ¿lo tengo que hacer yo? O sea, yo hacerme cargo de esta situación, que igual y lo vemos lejano, ¿no? Porque muchas veces a los padres nos parece, bueno, pues no le va a hacer daño estar
en el ordenador, en la computadora, 3 horas al día, no le va a pasar nada, al contrario, va a desarrollar ciertas habilidades. Pero has dicho algo muy importante, necesitamos movernos. Yo ya veo la infancia de mi hija, que a pesar de que hace ejercicio, su vida es activa y eso, pero no es como fue la mía. Me da mucha pena, me da mucha tristeza porque yo salía, corría, me trepaba, encontraba animales, me asustaba, ¿no? O sea, eran experiencias que nadie me va a contar. Yo las viví y de ellas aprendí muchas cosas. Entonces, me da mucha tristeza no poder ver que mi hija se sale a la calle sola como lo hacía yo, ¿no? Y volvía a las 8 de la noche, así, después de jugar. Entonces, realmente, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para, dentro de nuestras posibilidades, llevar a los niños a estos espacios, como bien has dicho, ¿no? Naturales, donde su imaginación se desborde, em, porque, lo has dicho ahora, es nutritivo para su cerebro. O sea, es un beneficio que van a obtener de verdad y no te lo van a agradecer con palabras, pero te lo vas a agradecer a ti mismo cuando veas los resultados y cuando veas a tu hijo capaz, porque realmente sí queremos que nuestros hijos sean felices, pero también queremos que sepan resolver, que sepan salir adelante, que no se estanquen en las cosas, que no les dé miedo todo, que no, no, a mí sí me da triste saber que no hay personas valientes. La valentía es lo más maravilloso que hay. El decir: Así, "Sí tengo miedo, pero lo voy a hacer, no importa". sí. ¿Sabes que me dan ganas a mí a veces, Caro, de salir al mundo y gritar y avisar e informar y decir alerta, alerta, así como ponen letreros publicitarios para que nos volvamos sumamente consumistas? Es decir, alerta, cerebro, la emocionalidad, el desarrollo de su hijo está en riesgo, está en peligro. Definitivamente hay muchas cosas que nos estamos saltando, que estamos obviando, que no queremos ver, porque siempre lo he dicho, estamos en una vorágine de funcionar, estamos en una inercia de no ver a nuestros pequeños porque estamos ocupados, ocupados produciendo, ocupados trabajando, ocupados rindiendo, ocupando, llevando el dinero y la comida y el sustento y las comodidades para el hogar, que por supuesto son necesarias, pero no nos olvidemos de la otra parte. De verdad, si traemos niños a este mundo, por favor, hagámonos responsables, hagámonos cargo, eduquémonos, informémonos, eh, cuestionemos lo que estamos escuchando. Por ejemplo, yo pido, por favor, cuestionenme lo que yo estoy diciendo. Por lo mismo, pido que por eso se pongan ustedes a investigar, los padres, las mamás, las familias, los tutores, los cuidadores, los profesores, los políticos, por favor, investiguen, no hagamos solamente publicidad de cosas que se ven bonitas, que se ven coloridas, que se ven llamativas. No Ujú. llenemos a nuestros hijos de cosas, llenémoslos de experiencias, llenémoslos de frustraciones. Permitamos que nuestros pequeños se frustren. Mira, otra cosa que apunta súper fuerte y súper interesante la pedagogía Waldorf es que Steiner habla de los 12 sentidos. No es que la gente, tú dices, va, de los 12 sentidos, lo típico que se van a cuestionar de dónde aparecen todos los otros, ¿no? Por lo tanto, te invita a tener este conocimiento de que no solo existen los sentidos externos, sino que también están los internos del sentir, o sea, tienes los corporales que nos informan de nosotros mismos, el resto que son los emocionales que nos informan de cómo está el entorno, eh, que nos indican si estamos en agrado o en disgusto, como dice Steiner, la simpatía o la antipatía, eh, lo que nos corresponde con los sentidos clásicos, ¿no? Y el otro bloque de sentidos son los cognitivos y los sociales. Como nuestros pequeños no se están vinculando entre ellos, por ejemplo, si tienen un conflicto entre compañeritos en la escuela, aparece la mamá, el papá reclamándole a la maestra, porque no está prestando atención al otro niño que está molestando a tu pequeño. Solo digo, a ver, permitamos que exista esa socialización entre ellos, permitamos que exista el conflicto, no así obviamente ni la violencia ni el bullying de ninguna manera. Sin embargo, necesitan ellos establecer prioridades para reconocer al otro, no es que cada uno de los sentidos habla del sentido del yo ajeno. Entonces, a ver, ¿cómo está la otra persona?
Cada día en la sociedad estamos siendo más individualistas, menos visuales con los demás. Estamos en un yoísmo, una vez que hablamos del adultocentrismo, estamos muy sumidos en nosotros, no estamos mirando al otro, no los estamos persiguiendo. Y lo que permite la pedagogía Waldorf es eso, es el vínculo, permite el conflicto, permite que los niños resuelvan las cosas por sí mismos para que vivencien cada una de las situaciones en las etapas que les compete, porque hacemos que se salten etapas, hacemos que no las vivan, hacemos que no las experimenten, porque están o todo el día con la tablet, o con el videojuego, o con los juguetes demasiado ficticios, o no están saliendo a compartir con otros niños, o a los papás no les gusta que convivan con otros niños porque puede enseñarle cosas malas. Sí, es cierto, pero tengamos también esa flexibilidad de ver, a ver, hasta qué punto yo también le entregué herramientas a mi pequeño, yo también le entregué la capacidad de poner límites, de que si observa a otro niño que está diciendo cosas que no corresponde, le entregué esa estrategia a mi pequeño, a mi pequeña para que diga, no, contigo no me junto, contigo no voy a jugar. Es decir, permitámosle que vivan las cosas, que vivan esas experiencias. Un niño no va a aprender si tú todo se lo explicas, si tú todo se lo dices, que lo viva, que lo viva, sácalo al mundo para que tenga la virtud de poder distinguir entre lo que él va a permitir que esté en su vida y lo que no va a permitir. Por eso muchas personas se dejan pasar a llevar, muchas mujeres u hombres tienen estas relaciones súper dañinas emocionalmente, que permiten que las ofendan, que permiten que exista violencia psicológica o violencia física, porque no han podido distinguir entre la persona que van a permitir que esté en su vida y la que no, porque no se les permitió vivir esas experiencias. Entonces, hagámoslo, es ahora, en esta primera etapa de la cual habla tan bellamente Steiner, de los septenios, los 7 primeros años, es donde las conexiones neuronales están, pero 1000 por segundo, 1000 por segundo. O sea, un niño ve, observa un color, una forma, una textura. Los niños, durante los 3 primeros años de vida, su cerebro aprende a profundizar, porque nosotros nacemos con una imagen plana, ¿no? Nosotros no somos tridimensionales, somos bidimensionales cuando nacemos. Los niños ven solo una planicie. Pero cuando empiezan a experimentar, por eso a los bebés se les pasan las sonajas, todo lo que tenga forma, por eso se lo meten a la boca. Entonces empiezan con eso a tener conciencia de las texturas, la profundidad, el calor, la suavidad, todo eso lo vivencian en esa primera etapa. Por eso también se sugiere que sea el contacto con cosas, ojalá espinosas, lo que te decía recién, lodosas, duras, pesadas, todas las texturas fortalecen muchísimo el neocórtex, por ejemplo. Por eso también se habla, y nuevamente tomado de la mano y unificado, cuando se aprenden las letras en primaria, en la pedagogía Waldorf, lo hacen no solo escribiéndolas ni mirándolas, las hacen también viviéndolas, con arena, con lana, con plastilina o cera de abeja, dibujándola en el piso, en el pizarrón, ¿cierto? La están vivenciando. De esa manera llega de manera amistosa, llega directamente al cerebro límbico. Para que el ser humano aprenda, tiene que aprender desde la emocionalidad. Y así enseña la pedagogía Waldorf. Así enseña con imágenes bellas, con dibujos, con historias que le llegan primero al alma, al corazón. Y yo estoy segura que si tú, por ejemplo, te pido que recuerdes a algún profesor a lo largo de toda tu educación, vas a recordar a aquel profesor que te transmitió algo de su personalidad, que te transmitió sus experiencias, que te transmitió su alegría. Eso lo vas a recordar siempre porque te llegó primero al cerebro límbico, que lo guarda como un recuerdo bello y que evidentemente se toma de la mano con el neocórtex para que el aprendizaje conecte con la emoción. Y eso, Caro, se habla en todos lados. Mira, sin ir más lejos, aquí tengo un libro de una española, Begoña Barola, que es Aprendizaje Emocionante. Y si tú lo lees,
todo el rato está hablando de cómo debes enseñar con la emoción, con la experiencia, con la vivencia, con la frustración. Bueno, hay otros libros más, este es uno de mis favoritos, súper antiguo, este libro tiene como 25 años, e inclusive aquí habla del riesgo de las pantallas, que en este caso era la televisión, cómo no educar un hijo perfecto, también te da una ayuda muy, muy interesante de cómo permitirle que tu pequeño viva experiencias. Una vez leí o vi seguramente alguna charla por ahí que hablaba de los niños autónomos, porque también eso es lo que busca la pedagogía de Waldorf, la autonomía. Entonces, este autor decía, tú te imaginas autonomía en tus pequeños y en tu mente se viene una imagen como el niño súper limpio, con las agujetas atadas, cocinando con la cocina absolutamente limpia, sin derramar un ápice de harina, de aceite, de azúcar, nada, huevo, todo lo abrió perfecto porque es autónomo. No, es todo lo contrario. El niño autónomo es aquel que se le permite que cometa errores, entre comillas, que son las oportunidades de aprendizaje, de mejora, de conocimiento, para que de allí aparezca recién la autonomía. Entonces, permítele a tu pequeño que cocine contigo, que haga huerto contigo, jardín, que se ensucie las manos, que trasvasije agua, líquidos, que tenga contacto con la masa. Por eso no sé si en México o en España, pero en Chile hay un dicho que dice, se aprende con las manos en la masa. No hay otra manera de aprender. Puedes memorizar, no hay problema con eso, lo puedes repetir, tampoco hay problema con eso, pero nuevamente llegamos a esta parte, cuando tengas que llevarlo a la practicidad de tu vida, a la practicidad de enfrentar las cosas, de resolverlas con el coraje, con la voluntad que tienes que tener, es allí donde se va a ver el verdadero resultado de todo lo que trabajaste en la primera infancia. Ay. Mira, aquí en España hay una psiquiatra muy famosa que seguramente algunos conocen, Marian Rojas Estapé, que, bueno, habla de muchos temas, ¿no? De muchos conflictos del ser humano y demás. Y recientemente la he escuchado hablando del uso de las pantallas. Y ella dice que ahora, o sea, no nos damos cuenta del daño que hace, como hace muchos años no nos dábamos cuenta de lo malo que era que fumara la gente donde fuera, ¿no? Entonces dice, los que ya nos estamos dando cuenta, lo estamos avisando y lo estamos compartiendo para que las leyes cambien y se modifiquen las cosas, porque ¿cómo es posible que a los niños de primaria les estén exigiendo ya con 9 años que tienen que estar en el ordenador, que tienen que empezar a manipular las pantallas durante tanto tiempo? ¿Por qué si no es vital para ellos? O sea, yo preferiría que el reto fuera, escalar un árbol, no sé, ¿no? O sea, algo o cocinar, llevar algo que ellos prepararon, como dijiste ahora. O sea, ¿por qué tanta insistencia en algo que tienen todavía mucho tiempo por delante para aprender? O sea, no es una cuestión de vida o muerte el aprender a utilizar un ordenador con 9 años, porque te queda mucho camino por delante. Es como si me dijeras, estamos empezando a hacerlo a los 9 años, porque como a los 12 ya vas a programar unas cosas supercomplejas y gracias a esto depende la supervivencia humana. Pero realmente es que no, o sea, no encuentro la lógica del imponer a los niños pequeños el uso de ordenadores cuando no me parece que sea apropiado y cuando a nosotros no nos pasó nada por no aprenderlo a esa edad, porque a esa edad no lo aprendimos. Así es. Mira, qué curioso. Yo dije, no voy a hablar de las pantallas entrevista con Caro porque van a decir que estoy demasiado trillada. A veces mi esposo me dice, oye, ya, pero habla de otra cosa, porque las pantallas, los niños, las pantallas, los niños. Pero es que, ¿qué te puedo decir? Es que aunque lo analice desde una mirada súper práctica, es decir, a ver, pues sí que puede aprender idioma, la música, los colores, es que no, de verdad, realmente si tú permites que tu hijo aprenda así, va a ser de una manera demasiado artificial y no vas a poder trabajar bien en las funciones ejecutivas. Mira, para irnos más hacia lo científico,
La que te hablaba recién del neocórtex, y eso lo habla también Marian Rojas Estapé, que también la sigo. El neocórtex se desarrolla a través del sonido, el movimiento, los colores y evidentemente todo lo que observamos en nuestro entorno. Y las pantallas, eso es lo que te proporciona, sonidos, movimiento, colores. Esto también lo hablamos en la entrevista pasada que hablábamos de las pantallas, ahí aparece la famosa dopamina, que es el sentido de la recompensa. Y como la recompensa está tan alta cuando ves las pantallas con todos estos colores, sonidos súper llamativos, sobre todo para los niños, ¿no? Estas moneditas de oro que caen, todo eso es recompensa y recompensa para el cerebro. Y como la dopamina finalmente está tan elevada en ese momento, aparece el famoso cortisol, que es el de la neurohormona del estrés. Y el estrés, aquí no hay discusión alguna, el estrés mata neuronas. El estrés lo que hace es que donde está tan elevado el cortisol, que finalmente es un proceso inflamatorio del organismo, lo que hace es que no te permite racionar, no te permite pensar bien, no te permite organizarte bien, porque hay un bloqueo. Esas neuronas en ese momento están colapsadas. Entonces, si te ha pasado que de repente te pones nerviosa, no te salen las palabras, no te sale la información, tú dijiste, pero si esto me lo aprendí de memoria, no soy capaz de decirlo en este momento, no me sale, ahí está el cortisol actuando, porque te prepara, te pone la alerta. Entonces, como aparece este estrés tan fuerte, el cerebro, el neocórtex del cual te hablaba recién, también empieza a bloquearse, empieza a tener problemas para un desarrollo normal, para una madurez normal. Y justamente allí es donde se dan las funciones ejecutivas, donde se trabajan las habilidades cognitivas, que son, por ejemplo, dentro de las ejecutivas, la organización, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la autorregulación, la inhibición y el control de la conducta. Dime, relacionando todo esto que te acabo de nombrar, ¿cómo están los niños hoy en día? ¿Hay autocontrol? ¿Hay memoria de trabajo? ¿Hay autorregulación? Está sumamente baja, por no decirlo nula. Entonces, tú miras a un niño, te lo digo, soy maestra de preescolar y veo muchísimo la diferencia, me van a disculpar de la escuela donde estoy, pero gracias, afortunadamente casi muy pocos niños tienen contacto con las tabletas porque me tienen a mí de maestra y yo soy la que le está dando que darle, darle que darle, no tabletas, no celulares. Si, si no, de verdad, ser bien su pequeño, porque va a haber demasiada diferencia entre la escuela, no va a querer, porque la escuela tiene la simpleza del contacto con la naturaleza, del que tienen que hacer las cosas. Acá los niños tienen que pelar su fruta, lavar sus botas, lavar sus batitas, tienen que poner la mesa, tienen que lavar los trastes. Eso y mucho más. Nosotros hacemos huerto, cavar la tierra, sacar piedras, espinarse las manos. Ver su casa, si en su casa pues va a estar allí enaltecido en un trono, con la comida ya preparada, la televisión puesta, el juguete, el videojuego, obvio, ¿no? ¿Y por qué no le va a gustar? Porque la dopamina, la que es adictiva, va a estar en la casa y no va a estar en la escuela. En la escuela va a ser demasiado aburrida para el niño, ¿no? Entonces, como no se van a fortalecer ninguna de esas áreas a causa de una vida demasiado sedentaria, todo lo que te mencionaba recién, todas esas habilidades, esas funciones ejecutivas que el ser humano debe, debe trabajar en la adultez, van a estar disminuidas, Caro, pero absolutamente. Y lamentablemente va a ser un adulto estresado, va a ser un adulto con depresión, va a ser un adulto con un daño emocional que no solo va a ser para sí mismo, sino que va a ser también para sus hijos. Y nuevamente aparece el loop poco virtuoso de hacernos daño a nosotros, porque no hemos fomentado esas habilidades en nuestras vidas, y hacerle daño a nuestros hijos por malas decisiones. Qué pena, qué triste. Pero bueno, las personas que no tengan la oportunidad, por ejemplo, de asistir a un colegio Waldorf,
tienen todas estas posibilidades que nos has mencionado, ¿no? Nosotros acercarles este entorno, esto me ha encantado, esto de que cocinemos. A veces yo creo que los padres tenemos poca frustración, que si el niño tira los huevos al suelo hay que limpiar porque si no apesta toda la cocina, ¿no? O sea, es que son también como ese ceder. Y como siempre vamos con prisa, no tengo tiempo de que me estés ayudando a cocinar porque tengo que cocinar ya rápido. Entonces, digamos que como para el adulto requiere una disciplina, una organización que no hemos tenido a lo largo de los no sé cuántos años llevamos vivos, pero en mi caso 42, eh, implica una mejora continua del adulto. Y es otra vez esa exigencia que a veces sentimos, bueno, si ya me exige mucho el trabajo, yo ya todo lo demás que no me exija nada. Pero lo que Claro, quiero decir es que lo podemos ver, o sea, la clave está en nosotros cuando acompañamos a un niño, ¿no? En soltar esas cosas que a veces queremos controlar, en organizarnos mejor, no sé, igual y preparar la comida de los 3 días siguientes un domingo para que estemos con calma y no corriendo, ¿no? Con nuestros hijos, pelando las verduras y todo esto. Son herramientas interesantes que nos has compartido que me parecen bellísimas. Entonces, el reconocer, el valorar el gran trabajo que hizo Steiner de observación, ¿no? De aporte que nos ha dejado para que no olvidemos, a pesar de lo que estamos viviendo, que no olvidemos lo importante que es para un niño aprender de esta manera, como lo has contado tú. sí. Mira, la antroposofía cuando llegó a mi vida, te lo voy a decir desde algo muy personal, aprendí muchísimas cosas, aprendí realmente a ser coherente. No es fácil, no, no es fácil. Y esto ya yo te lo voy a decir no como neuropsicóloga ni como maestra, te lo voy a decir como mamá y como mujer. No es fácil porque nos exigimos efectivamente, como tú dices, tenemos el trabajo, la casa, cumplir en todos esos escenarios de la vida. Sin embargo, como si tomamos conciencia, porque para mí hay palabras claves en la vida que te tienen que llevar a hacer un cambio, ¿no? No podemos pretender hacer un cambio, como dijo Einstein alguna vez, no puedes pretender hacer un cambio o obtener un resultado distinto si tus acciones son siempre iguales. Por lo tanto, primero es tomar conciencia de que necesitas hacer un cambio, pero esos cambios también pueden ser paulatinos, pueden ser pequeños, pequeños. Toma conciencia por dónde podrías comenzar, toma un poquito en cuenta cuáles son tus oportunidades de mejora. No sé, observa, por ejemplo, la alimentación. La alimentación tiene directa relación con el funcionamiento del cerebro. Cómo te alimentas, la cantidad de frutas, vegetales, cereales, evidentemente los tipos de grasas buenas, todo eso funciona directamente en tu cerebro. Y un día podríamos hablar específicamente de la nutrición y el cerebro humano. Entonces, toma conciencia a partir de ahí, o por ejemplo, realizas actividad física, cómo es tu lectura, lees, estudias, eres observador, haces huerto en tu casa o tienes plantas en tu casa, o cómo mejoras tu vida, cómo la mejoras. O llegas a casa y abres la televisión, consumes algo rápido, comida chatarra, comida basura, no sé cómo le dicen, y la televisión y luego a dormir y, luego, y de nuevo funcionar. Entonces, ¿qué sentido, qué alimento espiritual le estás dando a tu vida? ¿Qué alimento anímico estás teniendo? Entonces, esa es la invitación y efectivamente no necesitas pertenecer a un proyecto de una escuela Waldorf o ser seguidora ferviente de la antroposofía. Sin embargo, solamente esta invitación es para que vayamos, tomemos conciencia de lo que necesitemos, cómo podemos mejorar, cómo podemos esto proyectarlo a nuestros pequeños, cómo podemos con esto entregarle estrategias y herramientas de vida a nuestros hijos, cómo podemos nosotros analizar que todo esto es en favor de una salud emocional, mental, física, para tu vida, para tu vejez, para tu adultez. O sea, ahora tenemos adultos de 40, 45 años, incluso más jóvenes, con problemas de todo tipo de salud, claro.
Y eso es efectivamente por una calidad de vida muy baja en todos esos aspectos. Entonces, ¿cómo hacemos? Hagamos un cambio hoy. Tú decides en cuál, cómo, en qué grado, en pequeñas cuotas. Tú decides si quieres hacer un cambio, como te decía recién, en lo alimenticio, en la actividad física, en un cambio con tu entorno. Tu entorno habla muchísimo de cómo eres tú, tu casa, tu persona, tu, tu contextura física, tu cultura, tus habilidades para resolver, para sacar conclusiones. O sea, está todo unido, está todo unido. Aquí no podemos separar las cosas. No podemos separar el ser solamente buena trabajadora si en casa le gritas a tu hijo. No podemos ser excelente mamá si en tu trabajo chismoseas de tus compañeras de trabajo. No puedes ser buena esposa si a tu hijo no lo alimentas bien. O sea, no podemos, no podemos. ¿Sabes qué? Eso enferma al ser humano. Lo enferma por todos lados. Lo enferma, lo que te decía recién, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Te enferma, te inestabiliza porque hay una incongruencia y es lo que le pasa a los niños cuando llegan enfermos a la escuela. Es porque definitivamente la vida no está siendo coherente. Y ahí es también donde Steiner se detiene muchísimo y dice, debes entregarle al niño lo que vive en tu interior. De lo contrario, no lo hagas, no lo hagas. Yo invito a que no traigas niños a este mundo si no vas a ser coherente, no seas maestra ni maestro si no vas a ser coherente. No te cases, no tengas una pareja si no va a haber una salud interna equilibrada. Entonces partamos desde ahí. Esa es la invitación real, así siendo sumamente concreto y, como te decía, saliéndome de ser maestra o neuropsicóloga. Sí que no es fácil, pero bueno, tampoco es malo tener esos ideales y perseguirlos y trabajarlos, ¿no? No quedarse ahí en la frustración de no haberlo logrado o de ir más despacio de lo que esperábamos, pero continuar con esa ilusión, con ese sueño, el por lo menos yo creo que irte a la cama, dormir con la conciencia tranquila de que diste todo lo que podías en ese momento, ¿no? Conciencia, emoción, presencia, esforzarse todos los días, porque yo creo que es mejor vivir una vida que sí sea agotadora, que vivir una vida solo de estar cómodos, ¿no? A mí, no sé si es por educación de mi casa, pero no es una palabra que me guste, ¿no? El estar siempre cómoda. Ay, es que yo quiero estar cómoda en todos lados. No, es que, para mí eso es como sinónimo de estar muerto. Está bien la comodidad. Yo no digo que camines con unos zapatos incómodos, pero el que vivas retos y los superes es que es muy enriquecedor. Entonces entiendo este mensaje que dices de los niños, ¿no? A mí personalmente me ha costado mucho dejar que mi hija se equivoque o se caiga, porque me duele tanto, ¿sabes? Que no lo puedo me ha costado, o sea, es casi mejor no veo, yo no voy a ver. Porque si lo veo, sufro tanto que mejor no veo. Y sé que lo tiene que vivir, entonces digo, mira, como yo entiendo mi problema de no poder con eso, porque me duele, pues no veo y ya está. Y ya luego ella que venga y me cuente con toda su emoción y su experiencia, esa vivencia, y yo desde aquí la acompaño con el corazón y le deseo que le vaya bien. Sí, sí, es bello eso, qué bonito lo que haces, porque estás siendo respetuosa de sus procesos evolutivos, de los cuales también habla la pedagogía. Eh, lo que te decía recién, o sea, si un niño está en un entorno sano, si un niño está en un entorno equilibrado, tiene una salud equilibrada también. Y ese entorno no solo es que tenga una casa bonita, que tenga una casa limpia, sino que también sus adultos que lo rodean sean adultos sanos. Entonces, que el adulto que está junto a un niño, el adulto cuidador, el que lo resguarda, las maestras, lo que te decía recién, la familia, sus cuidadores, cuando son capaces de observar a un niño,
a veces casi ni siquiera necesitas llevarlo al médico o al psicólogo, pero hay que tener esa agudeza, hay que tener esa, esa fuerza, esa claridad, ese amor por ese niño que está ahí frente a ti, para poder ver un poco más allá, para no solo ver sus necesidades externas, porque en eso estamos enfocados últimamente. Estamos muy enfocados en, obviamente, que no tenga sed, hambre, frío, calor, que estén cubiertas todas sus necesidades básicas, pero avanzamos un poco más allá, a veces no lo hacemos. A veces no tenemos esa capacidad de observar su mirada. En la pedagogía, por ejemplo, hay un libro que se llama El ojo observador del maestro, que te invita a observar todo del niño, sus dedos, sus uñas, sus ojitos, sus secreciones, o sea, su moquito, sus lagañitas, su saliva, su sudor, todo. O sea, el ojo del maestro de la pedagogía, Waldorf, es tan acucioso, pero a la vez es tan respetuoso. Entonces nosotros vemos a un niño cuando llega y dice, ah, pasó algo en la casa. O, ay, no durmió con la mamá, no durmió con el papá, porque a veces son de papitos separados. Entonces ya sabes, porque llegaste un poco más allá, avanzaste un poco más allá de esa parte física de decir, tu niño comió, hizo popó, hizo pipí 2 veces y se ensució, pero lo cambiamos y lo peinamos. Adiós. Y lo entrega. La verdad es que, claro, muchos jardines, muchas escuelas pueden hacer eso. Sin embargo, si un maestro o una mamá es capaz de ver y decir, a ver, hoy lo sentí súper alegre, hoy lo sentí muy positivo, hoy lo sentí muy adentro. Ya sabes, ya puedes interpretar qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo anímico, si está trabajando la voluntad en el hogar o no la está trabajando, porque pues a veces los niños no hacen nada en el hogar, nada. Y ahí nuevamente vuelvo a mi discurso. Si tú no permites que tus hijos hagan las cosas, le estás quitando herramientas para la vida. Si haces eso de manera permanente, vas a tener un adulto poco eficaz, poco concreto para su vida, para su adolescencia. Aquí, si estamos hablando de la primera infancia, es porque estamos enfocándonos en que pueda tener una buena adolescencia. Y esa buena adolescencia va a llevar a una adultez sana en todos sus aspectos. Entonces, sí es cierto, trabajémoslo, tengamos conciencia, invitemos a que nuestros maestros también, no solo de la pedagogía, maestros en todos aspectos, sepan por favor cómo funciona el cerebro de sus estudiantes. Vamos a hacer campañas, ojalá podamos llegar, ya prontamente voy a poder llegar a las voces del gobierno acá en León, de un departamento importante acá en León, vamos a ver qué resulta de eso, para poder transmitir esto y transmitirle también a las autoridades a que puedan llegar a la conciencia de los padres, a educar a los padres. Con padres educados, padres informados, vamos a poder generar esta conciencia en establecer una crianza respetuosa, una crianza educada de parte de los padres hacia sus pequeños, porque siempre le estamos achacando la culpa a los niños. ¿Llevaste a tu hijo al psicólogo? ¿Llevaste a tu hijo al terapeuta? Es que tu hijo tiene TEA, tiene trastornos, tiene baja tolerancia a la fructosa. Es que tu hijo, es que tu hijo, es que tu alumno, es que tu alumno. Cuando finalmente somos los adultos que estamos detrás de ellos los principales responsables. Acordémonos que la primera etapa de la vida de nuestros pequeños son absolutamente de imitación. Entonces usted, muérase de vergüenza, por favor, en casa, si su hijo no tiene tolerancia a la frustración, si su hijo es incapaz de abrocharse las agujetas, muérase de vergüenza, porque usted es que no fue capaz de generar eso en su pequeño. Porque tenemos niños de los cuales nos podemos enorgullecer, y no porque ese niño, sí, llegó con su estrellita, llegó con su fortaleza vital, con su experiencia quizás de otras vidas, dependiendo de las creencias, ¿no? Pues sí, claro que sí, pero muchas cosas se tienen que establecer acá, acordándonos de este cerebro incompleto que llega a la vida de nuestros pequeños y que lo terminamos de fortalecer aquí en la primera infancia. Entonces, háganse responsable, mamá, papá, autoridades, maestros,
Háganse responsable de que cuando tienen un pequeño con problema, usted es el absoluto involucrado en el tema. No haga vista gorda, no oculte las cosas, no, no deje de informarse, si de verdad esto es súper importante. Y no se informe mal tampoco porque hay muchas fake news y cosas que te llenan, claro, porque si yo pongo aquí, recuerdo en la infancia, tablet o tecnología en la vida de los niños. Claro, voy a tener mucha información, pero también miremos los resultados. O sea, dice, sí, pásale la tablet a su pequeño para que aprenda inglés, la música y las canciones y él contigo aprenda. Pero veamos los resultados en su pequeño en la vida cotidiana. Dígale a su hijo que suba un árbol, que resuelva un problema. ¿Va a ser capaz de hacerlo? Entonces, esa es la invitación, a que realmente sepamos, concienticemos y establezcamos criterios para iniciar este punto. Estamos en un momento crítico social, no solo en México, no solo en España, no solo en Chile, a nivel mundial, a excepción de países primermundistas que han podido establecer estos criterios de manera adecuada, han podido llegar a las familias, posteriormente han podido llegar a los maestros y desde luego se ven los resultados en los jóvenes. Son jóvenes felices, adultos felices. Claro, es maravilloso. Pues ha sido una charla muy interesante, como siempre, Nati. Muchas gracias por este aporte que nos das, por esta luz que nos traes. Y ojalá les sea de utilidad a todos los que nos han acompañado hoy. Ojalá les sirva, les aporte algo, les invite o les inspire a hacer las cosas diferentes, a buscar nuevas formas de ser, de seguir creciendo. Y me gusta esta idea de que el ser humano no está terminado, sino que nos estamos creando constantemente, ¿no? Entonces, date la oportunidad, siempre hay un nuevo día para comenzar y vivirlo y ser mejores y superar esta situación, ¿no? Que nos está tocando vivir de la mejor manera. Así que te agradezco mucho, Nati, te mando un beso y un abrazo y a todos los que nos acompañaron también. Muchas gracias, Caro, nuevamente por la oportunidad. Gracias a todos los que te siguen, porque son personas también que están interesadas en ir mejorando poco a poco, ir colocando un granito de arena en sus vidas y que a la vez eso se va a proyectar en la vida de las personas que la rodeen. Si quiere mejorar su mundo, comience por el propio. Gracias.